Aquí comienza Quiero Sinergia. agradecerte bueno, que nos encontremos, que estemos acá charlando un ratito, Pepe Menéndez, en nuestro país, además muy prontito. Contanos qué día vas a estar acá y algunas actividades que vas a estar haciendo en Buenos Aires, como para que podamos compartir con la audiencia que nos sigue. Muy bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias, María, por la invitación. Es un placer. La verdad es que Argentina es como mi segunda patria, porque desde hace unos años suelo ir y empatizar muchísimo con las personas, con la gente, lamentando también muchas veces la situación que están viviendo, ¿no? Pero al Sí. mismo tiempo, pues siempre con esperanza de futuro, ¿no? Bueno, voy a Argentina. De hecho, voy a hacer un cierto periplo. Voy a Argentina, Uruguay y a Chile. En Argentina estaré entre el 15 de abril y el 28 de abril. Bueno, unos días estaré en Bueno, Montevideo, ahí en medio, y voy a participar en algunos eventos que me invitaron, en el Congreso Alemán en Córdoba, por ejemplo, con bien, Victoria Zorraquín en sí, Tandil, y bien. luego en Buenos Aires, pues varios días, ¿no? Con Marcelo Rivera, con la revista Colegio, en la Universidad de San Andrés también para presentar el Ujú. libro, el Instituto Baikal, con algunas otras instituciones educativas, y Itinere con Darío Álvarez Clar, ¿no? Durante todos los días tendré ocupación y un gusto. El libro que me publica la colección de educación del siglo XXI, Lo que dirige 21. Melina Furman, una gran amiga, Sí. pues justo coincide que va a aparecer estos días en abril, o sea que muy contento de que me hayan invitado a poder conversar, sobre todo con la idea de que entre todos, la educación es una tarea entre todos, de la sociedad, no solo de las escuelas ni de los Ujú. profesores, de los docentes, sino de las familias, de la sociedad, de los gobiernos, ¿no? Para que empujemos para conseguir que la infancia y la adolescencia sean una experiencia positiva para construir un mundo mucho más de convivencia, ¿no? y de paz, que tanto la necesitamos ahora. Exactamente, sí, llegaste justo, vas a llegar en una etapa que ya está pasado un mes del inicio de clases acá en nuestro país y bueno, con mucha expectativa de cómo se va a llevar este año, como vos decís, con tantos cambios y bueno, la expectativa de la vida cotidiana en las escuelas, que es mucha porque uno se pregunta constantemente esto, ¿no? ¿Qué es la educación? Para vos, ¿cuáles son los elementos claves que hacen a una escuela que valga la pena, ¿sí? En este mundo actual, porque está la duda, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay elementos en la escuela que, por supuesto, permanecen a lo largo de todos los siglos, desde que fue creada, en definitiva, para poder transferir el conocimiento, en definitiva, transferir los valores culturales, ¿no? Entonces, a lo largo de todos estos siglos, ¿no? Desde que no, ni siquiera, desde que la escuela era pura oratoria, a la que luego consistió en escribir, a la que apareció la imprenta, ¿no? A la que lo que tenemos que pensar es, y ahora en el siglo XXI, en que hay esta explosión de globalización, esta explosión de acceso a la información, de las enormes posibilidades de comunicación, que se mezclan con una etapa también de movimientos migratorios enormes, de una emergencia climática también, y ahora ya, situados en la última década, de un gran cuestionamiento incluso de nuestras formas de convivencia, de nuestras formas de entender Mm. también la democracia. Para mí la escuela, en definitiva, es como esa especie, como el trampolín, ¿no? Como ese primer camino que todos los seres humanos transitamos y que acaban determinando en buena parte lo que vamos a ser. No quiero ser muy determinista en el sentido de que no hay después posibilidad de resignificación, pero para mí la escuela en estos momentos tiene este enorme valor de Mm. aunar el conocimiento y la vida, el conocimiento y el proyecto de vida de las personas. Entonces, para mí, Exactamente. la escuela del siglo XXI adquiere todo su verdadero sentido, ya no solo en aquella vieja función de transmisión de la información, porque no había también medios tan ágiles de acceder a ella, sino de construir ese conocimiento, ese aprendizaje en torno al proyecto de vida. Claro. Daré un detalle que yo creo que a veces nos pasa desapercibido. Este me lo hizo ver un buen colega de la escuela. Me decía, mira, ahora un chico de 15 años, 14, 15 años,
durante un curso escolar recibe tanta información como un ser humano culto recibía en la Edad Media. Tremendo, claro. Durante un solo curso escolar recibe, me decía, de hecho, más información que la que Todavía. el ser humano recibía a lo largo, un ser humano culto, que accedía al conocimiento, claro, durante toda su vida en la Edad Media. Y me decía así, dice, en el Renacimiento no estoy muy seguro, pero probablemente en el Renacimiento serían 2 cursos escolares. Dos cursos escolares, claro. Pero hemos de pensar, hemos de darnos cuenta de alguna manera de que en ese sentido, esa explosión de acceso, además universal, con una escuela que quiere acceder a todos, pues Sí, claro, sí. tenemos que pensar exactamente cuál es el propósito, para qué queremos que sirva esa escuela que valga la pena. Sí, tal cual, que valga la pena. Qué linda frase esa. Para cerrar, Pepe, y agradecerte con todo mi corazón este espacio, que además obviamente nos vamos a ver en esa presentación de tu nuevo libro. Una anécdota, un ejemplo, una experiencia que te acuerdes de tu vida o escolar o como profesional que quieras compartir, que tenga que ver con aprender toda la vida y que digas, bueno, esto me inspiró o alguna experiencia que viste en algún espacio de estos recorridos que has hecho por el mundo, que digas, esto es inspirador, fue inspirador para mí. No, no, me haces una pregunta difícil de escoger, pero mira, espontáneamente Sí, voy a escoger una que tiene que ver con algo muy curioso, ¿no? Visité una escuela aquí en el norte de España, en el País Vasco, que había un jardín de infancia, que había decidido que, bueno, que algunos niños solo querían leer. Bueno, querían ver cuentos, ¿no? Aún estaban como aprendiendo a leer, y otros niños solo se querían mover y no querían y no acudían a los cuentos, ¿no? Entonces a esta escuela se le ocurrió, a unos 2,5 metros, 3 metros de altura, poner una especie como de red, una red en que los agujeros no eran pequeños, ¿eh? Ellos no cabían, pero no eran pequeños. Y sí. entonces les desafiaban a los niños, a los que querían leer, les decían que tenían que saltar por la red, o sea, superar un cierto vértigo y un Sí. cierto miedo para ir al otro lado donde estaban los cuentos que querían leer. Y a los niños que solo querían saltar la red, les decían que si querían saltar la red, tenían que empezar por los cuentos. Y una Ah, vez hubieran dedicado un cierto espacio al sí, cuento, podían pasar al otro. Era como la dirección contraria, ¿no? sí, Pues a mí me pareció, bueno, lo primero, recuerdo que les dije, oye, pero aquí los padres no han puesto como un cierto grito de claro, miedo. Dice, llamativo, algunos sí, algunos les dio un cierto impacto, ¿eh? impresión. Los niños no cabían por entre los agujeros, Mm, pero sus manos sí, ¿eh? sí, Como un falso techo, como como un un falso techo, techo. exacto, sí, sí, Exacto, sí. ¿no? Ellos involucraban que unos ayudaban a otros a superar un poco el miedo, había un espacio relacional muy, muy bonito, muy interesante, y Sí, luego es esta imaginación de quiero que consigan que ellos hagan una cosa. La imposición no sí, vale, la prohibición tampoco. El estímulo sí el que lo vale, el desafío, estímulo, ¿no? Entonces, claro, sí. tendría muchas, pero quizá me quedo con esta por lo atrevida, por lo Me atrevida que es. gusta, En coaching se dice superar la brecha. Sí, eso es, claro, eso es. exacto. Muchísimas gracias. Te esperamos acá en Sí, Buenos Aires. Seguramente te acompañaremos mucho de tu recorrido. Un abrazo grande y bueno, esperamos que nos dediques el libro entonces. sí, ahí nos vamos a encontrar. Con muchísimo gusto. Al revés, encantado de vuestra invitación y de que nos veamos allí una vez más. Un fuerte abrazo. Exacto. Gracias, Pepe. Un beso enorme. Va a Gracias. hablar de la dislexia en primera persona. Hola Patricia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte hoy acá. Seguramente tendrás muchas cosas para contarnos. Así que te queremos escuchar y contarnos todo lo que sepas. Hola Mónica, hola Mariela, hola Roy. Bueno, primero muchas gracias. Les confieso que estoy bastante nerviosa. No. Nada, es mi primera vez en la radio, así que bueno, siempre hay una primera Hermosa vez. vino, hermosa, hermosa. No saben Gracias. lo linda que está Patricia con esa remera fucsia y tan bien maquillada. Gracias, gracias. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre la dislexia puntualmente, pero la dislexia está como incluida y agrupada dentro de lo que se define como las dificultades específicas del aprendizaje. Esta condición, a mí en lo personal, por eso
es en primera persona, me acompaña desde muy chiquitita. Mira. Me acompañó toda mi escolaridad y después me acompañó como mamá y hoy me dedico profesionalmente a ella. Les voy a hacer un pequeño relato sobre cómo fue mi transición en mi escuela primaria, donde, me costó adquirir la lectura y la escritura, y cuando, estas cuestiones de la ortografía y cómo hablamos los argentinos, diferenciar la S de la C, me llevó a inventar una letra. ¿No? Para lo que los psicopedagogos hablamos sobre grafemas, fonemas, ¿no? Esto que hay un sonido que tiene una representación gráfica. Bueno, la S y la C acá en la Argentina no tienen mucha diferencia, entonces, diferenciarla era complicado y era una falta de ortografía. En nuestras épocas, tener una falta de ortografía significaba hacer renglones y renglones tediosos. De hecho, siempre me acuerdo y les contaba a mis hijas, cuento así en lo cotidiano, yo terminé un segundo grado con 7 cuadernos de tapa amarilla, porque eran las alertas, 7 cuadernos con palabras, repetición de palabras, faltas de ortografía. Qué bárbaro. Sí, prácticas que hoy ya están un poco en desuso, pero hay veces que solemos ver en carpetas y cuadernos repeticiones. Así que el sobrevivir en el ámbito escolar te lleva a ser creativo.